El Paleolítico. El Paleolítico es el periodo más largo de la existencia del ser humano y se extiende desde hace unos 2,85 millones de años y constituye, junto con el Mesolítico y el Neolítico, la llamada Edad de Piedra, denominada así por la elaboración de utensilios en piedra. Hace casi un millón de años, los primeros pobladores de la península vivían de la caza, pesca y recolección de frutos silvestres. Eran nómadas y habitaban en cuevas o en cabañas. En el Paleolítico, la economía utilizada era denominada economía depredadora, la cual consistía mayormente en la caza y recolección de frutos. Además, el descubrimiento del fuego fue fundamental en esta época. La sociedad de ese entonces era nómada, es decir, se trasladaba de un lugar a otro dependiendo de la situación, ya sea si escaseaba la comida o si el clima era muy extremo. Las personas se movían en grupos no más de 30 individuos y eran dirigidas por un líder que debía ser fuerte y ágil para proteger al grupo, ya sea de enemigos como animales u otros grupos, aunque también evitaban las peleas internas para no poner en riesgo su tribu. A continuación, un video para explicar mejor el Paleolítico. El Paleolítico inferior, entre el 800.000 y el 80.000 a.C., es el primer período de la prehistoria, así como el más largo. La principal característica es la aparición de los primeros seres humanos, una nueva especie que se caracteriza por aspectos claramente distintivos, como una mayor capacidad craneana, la posibilidad de andar erguido o la facultad de elaborar un lenguaje o fabricar instrumentos, entre otras. Los restos de seres humanos más antiguos se han hallado en el oriente africano, donde se han encontrado fósiles de australopithecus, de Homo habilis y Homo erectus, quien se extenderá a otros continentes. Hace 100.000 años, el surgimiento de una nueva especie, el Homo sapiens neanderthalensis, dará inicio a un nuevo periodo, el Paleolítico Medio. Durante el Paleolítico inferior, cada vez se fabrican más y más complejos útiles en piedra. En España, los más antiguos se han hallado en la Sierra de Atapuerca y se relacionan con el Homo antecesor, el primer poblador europeo del que se tiene noticia, datado en unos 800.000 años. Sin embargo, la industria lítica más representada es el achelense, que abarca entre el 500.000 y el 90.000 a.C. Son muchos los yacimientos del periodo achelense hallados en la península ibérica, generalmente situados junto a terrazas fluviales o cuevas. Se trata de una industria más desarrollada, con herramientas como bifaces, hendedores y lascas, instrumentos utilizados por el Homo erectus para asegurar su alimentación. Bueno, les voy a explicar una pequeña parte del periodo paleolítico, como sus materiales, los instrumentos que fabricaban o la ropa que vestían, sus manifestaciones religiosas y entre otras. Bueno, los materiales que utilizaban ellos era como la piedra tallada, los huesos y astas de animales, pieles y grasa de los animales. Eso utilizaban para la pesca, la agricultura, la crianza de animales, entre otras. También fabricaban para ellos poder satisfacerse, como las hachas, las flechas, los cuchillos, agujas y también unos anzuelos. Ellos en tiempo de frío, mucho frío, utilizaban como vestimenta pieles de animales para protegerse del frío y no sufrir enfermedades. Y en tiempo de calor, ellos no vestían con nada, eran completamente desnudos. En sus manifestaciones religiosas adoraban a las fuerzas de la naturaleza, practicaban ritos mágicos para favorecer mejor a su casa y la fecundidad. Enterraban y daban culto a las personas que ya murieron. En sus manifestaciones artísticas tenían estatuillas femeninas, cabezas de animales, adornos, amuletos, pinturas rupestres, es decir, sobre roca en paredes de cuevas, animales policromados y realistas. Todo esto es lo que realizaban las personas cuando estaban en el periodo paleolítico, para poder satisfacer todas sus necesidades. Día tras día
mejoraban sus avances, como por ejemplo, antes no sabían qué era la naturaleza. Con el pasar del tiempo, llegaban a cultivar sus propios alimentos. También iban a la pesca. Se favorecía mucho de la naturaleza para poder realizar todos los instrumentos que favorecieran y mejoraran y, y también que hicieran más sencillo a sus trabajos y labores diarias para tener alimentos, satisfacerse diariamente, que no haya necesidades y poder conjuntamente con toda su familia llegar a una pequeña parte de la naturaleza y asentarse ahí para poder subsistir por siempre ahí en esa zona. Bueno, yo les voy a hablar sobre el periodo neolítico. Su datación cronológica fue de 10.000 años a 4.500 años. ¿Dónde vivían? Ellos vivían en cabañas de caña, cabañas de ramas y de barro, que realizaban ellos mismos y formaron aldeas. ¿De qué vivían? ¿Cómo era su tipo de economía? Su tipo de economía fue productora, ya que vivían de la agricultura y la ganadería. Su desarrollo fue lento por las labores artesanales y las sencillas operaciones comerciales. También aprendieron a utilizar el fuego para diferentes actividades que realizaban y también para cubrirse del frío en las noches. ¿De qué forma vivían? ¿Sedentarios o nómadas? Por lo general vivían sedentarios por utilidad, es decir, se mantenían en un lugar mientras haya formas de aprovechar la producción del cultivo y los animales de corral, las labores artesanales y operaciones comerciales. ¿Cómo era su sociedad? Especialización del trabajo, surgieron desigualdades sociales que acapararon poder y riqueza. Hubo un jefe que se acaparó de toda la riqueza y el poder, al aparecer el Estado y la propiedad privada. Gracias. Edad de los metales. La edad de los metales, periodo prehistórico posterior a la edad de piedra y anterior a la edad antigua, que comprende tres grandes periodos, la edad de cobre y la edad de bronce y la edad de hierro, se caracteriza por la utilización de metal en utensilios y armas. Tras el descubrimiento del fuego y del metal, fueron desarrollando nuevas formas de vida y el mejoramiento de su forma de vida. Características. Se dio después de la edad de piedra y durante el cual el hombre empezó a usar útiles y armas de metal. Supone un cambio tecnológico consistente en la generalización de la metalurgia para construir utensilios de trabajo. La edad de los metales, caracterizada por la adquisición de materiales metalúrgicos en aquellas épocas,
Edad de los metales comenzaría con las primeras evidencias de fundación de cobre en el sexto milenio antes de Cristo en Anatolia y los Montes Sagros, y acabaría con la progresiva entrada en la historia de cada región. En Europa, esto se produjo durante el primer milenio antes de Cristo. En Mesopotamia y Egipto coincide ya con el desarrollo de la estructura y por tanto la metalurgia ahí es plenamente histórica. Herramientas. La edad de los metales. La piedra pulida era un material frágil para la agricultura, así que los seres humanos descubrieron el metal, ya que el metal era más resistente. El primer metal en ser usado fue el cobre. El desarrollo de la metalurgia. Con estos materiales hacían armas como espadas, hachas, lanzas, adornos como collares y broches y herramientas como azadas y hoces. Objetivo general. El objetivo de la presentación es para dar un mejor conocimiento de aquella época, las cuales las civilizaciones se fueron desarrollando conforme a su necesidad y época.